Bueno, buenas noches para mí, para ser a lo mejor tardes o buenos días en esta nueva modalidad virtual del YouTube, que soy muy neófito en esto, no conozco, pero gracias a Dios que existen sacerdotes jóvenes. Bueno, queridos voluntarios y voluntarias de María, este encuentro tenía que ser el jueves 26, en San Isidro, en el santuario de San Isidro, pero con todo esto se va a hacer así virtualmente. Es una charla, debería ser un retiro, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera y que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Nos vamos a poner en clima de oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos delante de la Mater, de Madre Teresa Almirale de Schoenstatt. Acá está la Virgen de Luján. Yo estoy en una parroquia, en pleno centro de Buenos Aires, en la parroquia del Patrocinio de San José, a cargo de la parroquia hasta marzo, acompañando a un sacerdote amigo, párroco de acá, que está con un cáncer al final de la vida. Y bueno, yo me estoy acompañándolo. Y vamos a pedir a la Virgen entonces que interceda ante Dios Padre para que derrame su Espíritu sobre nosotros y nos abra el corazón a escuchar la palabra y a dejarnos conmover por ella. Y vamos a pedir a la Mater: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre, tres veces admirable de Schoenstatt, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este año tan especial de pandemia, en donde se trastocaron absolutamente todos nuestros vínculos, nuestro organismo de vinculaciones, quisiera meditar un poco sobre justamente esto, qué es lo que nos quiere decir Dios a través de lo que nos toca vivir en esa realidad tan schoenstattiana, que es que Dios habla a través de personas concretas, de circunstancias cotidianas que nos suceden y de situaciones históricas. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros como cuerpo, como voluntarios de María, como voluntarias de María en este momento? Y ver un poquito, preguntarnos con qué alma, corazón entró cada uno en la cuarentena, desde el 20 de marzo hasta ahora, ¿no? Porque tratamos de dejarnos hacer por Dios que sigue pasando, porque creo que hay algo muy importante, primordial en todo este tiempo, que es que el Señor nos habla de volver a nuestro corazón, a redescubrir nuestra interioridad y cómo estamos en vinculación. Nos dejamos hacer por Dios, que ante una pandemia, ante algo que trastoca todos nuestros vínculos, qué importante es volver a lo esencial, volver al Evangelio, amar a Jesús, ser arcilla, creer que el Señor nos va amasando y nos habla fuerte. El problema es que a veces nosotros podemos estar distraídos. Yo lo que veo hoy es que nuestra sociedad está recontra dividida y está muy enojada. Estamos cansados que nos mientan, cansados de la cuarentena, y eso nos
cansados también por dolor. El dolor cansa mucho. ¿Quién de nosotros no tiene un conocido más o menos cercano fallecido en este tiempo? Y no necesariamente por coronavirus. Desde el 19 de marzo hasta hoy, todos tenemos gente querida o conocida fallecida. Porque la pandemia no es simplemente el coronavirus. Un montón de gente fallecida, muy querida. Y tenemos que plantearnos cómo vivimos la realidad de la muerte, nuestra muerte personal, y vivir de cara a la muerte, concebirnos finitos y aceptar esa finitud. Qué importante es algo que continuamente yo repito, que es ir 3 pasos detrás del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces la tentación del hombre religioso es decirle al Señor, ayúdame con esto, por favor Señor, ayúdame con esto, con esta situación familiar, con esta tarea que tengo que hacer? La actitud mariana por excelencia, la actitud de María es, vos sos mi proyecto. ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Hágase ante esta situación, ante esta realidad. Fiat, hágase. Ir 3 pasos detrás del Espíritu Santo y no adelante. Ir 3 pasos detrás del Espíritu Santo y no adelante. Ir detrás de ser discípulo como María. La esencia de la mater es la receptividad. Es la receptividad, es ser receptivo para que el Señor vaya modelando en nosotros su obra. La santidad no es un hacer nuestro, algo voluntario, es una actitud de dejarse hacer por Dios. Y por eso tenemos que dejarnos aprender y escuchar la voz de Dios a través de este momento tan difícil, porque la pandemia no solamente produjo una situación terrible a nivel sanitario, sino una situación terrible a nivel social, político, del tejido, entretejido sociopolítico, en donde nos vemos y nos concebimos, en vez de hermanos que convivimos bajo una misma tierra, como adversarios. Es tan importante que volver al conocerse personalmente, ¿no? Volver, si el vínculo principal es con Dios, el vínculo primero, fundamental, el que da la raíz, es con uno mismo. Si uno no se conoce bien a sí mismo, no puede conocer o vincularse bien con Dios y con el prójimo próximo. Esa frase de San Agustín, ¿no? Que yo me conozca, Señor, que yo te conozca, que conociéndome te conozca. Solo podremos vincularnos de verdad y rezar en serio con Dios si primero no trabajamos y nos conocemos a nosotros. Nos vinculamos con nuestras sombras y con nuestras zonas de luz. Volvemos a descubrir nuestros talentos y nuestras fuerzas, nuestras cualidades, nuestras virtudes y también aceptar nuestros límites y defectos. Seguro que en esta pandemia, en esta cuarentena, hemos herido mucho y nos han herido. Y a lo mejor nos han herido gente muy cercana, porque es difícil la convivencia continua y permanente durante tantos días. Y por eso está bueno saber decir, bueno, ¿qué me dice el Señor con estas zonas oscuras que tengo? ¿En dónde tengo que crecer? ¿En qué tengo que pedir perdón? Pedir perdón porque de verdad me saltó la ira, me saltó el orgullo, la soberbia, me enojé porque no entendí situaciones,
me endurecí ante ciertas realidades. Cómo la pandemia nos hizo vincularnos con nosotros mismos, con nuestros miedos, temores, fantasmas, sueños, deseos, heroísmos, duelos, con nuestra historia. Y cómo nos vinculamos con nosotros, con todo su mundo también a cuestas. Cómo hoy me vinculo con el prójimo próximo. El prójimo no es aquel que está herido simplemente, los que están en África, en el Zaire, en Angola. El prójimo es el cercano, el que está a mi lado. Y me parece que es muy importante descubrir todo ese mundo afectivo y lo emocional y lo pasional, y que hay cosas irracionales que no controlo. Por eso es tan importante aceptar, conocerse y no tener miedo a las propias sombras. Y por eso es tan importante algo muy propio yaitatano, que es la autoformación. Educar para la libertad. Y lo primero en este camino difícil es aprender a escuchar. Escuchar los propios miedos, los propios anhelos, los propios deseos. Saber escuchar al otro y sus temores. Saber escuchar a Dios, ¿qué nos quiere decir? Escuchar el propio corazón. Escuchar nuestras propias necesidades afectivas. En este tiempo de pandemia, ustedes saben que yo tengo mi corazón en el Hospital Muniz, porque en el año 90, cuando estalló la pandemia, en ese momento la llamábamos pandemia del SIDA, en Buenos Aires, yo fui capellán de ese hospital 2 años, aprendí muchísimo y tengo mi corazón ahí en el Muniz. En este tiempo, un día, lo llamo en julio más o menos, en medio del momento en que empezaban a crecer los casos de infectados en Buenos Aires y había ya había bastante muerte, lo llamo a Pablo Lizárraga, el capellán del Hospital Muniz, para ver cómo estaba. Y ¿saben qué me responde? Estoy feliz, nací para esto. Con 6 salas de terapia intensiva, porque el Muniz hizo que las 2 salas de pediatría las transformó en terapia intensiva, con un montón de gente de COVID por todos lados. Y me decía, estoy aprendiendo a ser cura trabajando en equipo, porque comenzaban a formarse los profesionales con profesionales de cuidados paliativos. Esa especialidad médica que es de verdad volver al origen de la medicina, que no es curar, sino cuidar. Cuando ya no se puede curar, siempre se puede acompañar y cuidar. Y con un grupo de profesionales del Muniz estaban aprendiendo a trabajar en equipo paliativamente, porque el destinatario de los cuidados paliativos no es solamente el enfermo, sino el enfermo y el entorno, y cómo tratar a un enfermo con COVID aislado, y cómo tratar a los familiares que a lo mejor no pueden tocarlo. Y ahí, escuchándolo a Pablo, me di cuenta que la mejor vacuna contra un virus es tener un sistema inmunológico fuerte. Y el tener un sistema inmunológico fuerte significa tener una sana vida interior que se consigue con vivir en plenitud lo que nos toca vivir, con vivir contento, en paz con lo que uno es y con lo que uno hace, a pesar de tener que enfrentar un montón de dificultades y contrariedades. En el fondo, la mejor defensa contra este virus es tener un sistema inmunológico sano que no empieza por lo biológico, empieza por la cabeza y por el espíritu. Esto de Bonhoeffer, que tantas veces le leí, ¿no?
este pastor luterano muerto en la época de Hitler, que Hitler lo manda a matar, esta frase, ¿no?, de Bonhoeffer: creo que Dios puede y quiere hacer surgir el bien de todo, incluso de lo más malo. Para ello necesita hombres y mujeres para quienes todas las cosas concurran al bien. Creo que Dios nos concederá en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como precisemos, mas no nos la concede por adelantado, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino únicamente en Él. Esto tan fuerte para nosotros hoy, que Dios siempre saca bien de mal. El mal existe y es terrible, lo vemos por todos lados, no solamente la enfermedad o la muerte. El mal existe, pero Dios siempre saca bien del mal. La última palabra de Dios sobre el hombre es la vida y la vida en plenitud. Vieron, lo vimos los padres de la iglesia, decían eso del misterio pascual, que cuando la serpiente, en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, pensaba que le iba a devorar, Dios Padre, como un prestidigitador, hace un pase mágico y transforma la muerte de Jesús en resurrección. Eso le dicen el Padre de la iglesia. Pero Dios nos va a dar en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como necesitemos, pero nunca nos la da por adelantado, para que no nos la creamos. Esto lo he visto un montón en el hospital. Una mujer que ve a su amiga, a una pariente, sufriendo un montón y me dice: si a mí me pasara esto, yo no podría soportarlo. Por esas vueltas de la providencia o de la vida, a ella le pasa lo mismo y tiene una fortaleza que irradia y da hospitalidad con su sonrisa. Formar el corazón es aceptar la realidad, lo que me toca vivir, aceptar mi propio límite, el límite del otro, el límite de los otros, dejar el control, aprender a abandonarse en Dios. No puedo controlar la realidad, dejar las riendas de mi vida en las manos de Dios. Porque madurar es aceptar progresivamente lo que me toca vivir y dejar de refugiarse en lo ilusorio. La madurez es acoger plenamente la realidad que me toca vivir, es la aceptación del presente, es dar gracias por lo que tenemos y no llorar por lo que no tenemos. Es raro de llegar a ella, dejar de vivir una idealización que se niega a ver las cosas y los seres tal como son. Todos estamos más o menos en lucha con la realidad. Entonces vivimos con nostalgia el pasado, bien tanguero, todo tiempo pasado fue mejor, o nos proyectamos a un hipotético futuro, bueno, cuando cambie esto, cuando termine la cuarentena, cuando venga la vacuna, pero no vivimos verdaderamente el presente. Todos tenemos dificultad para gozar de la presencia de Dios aquí y ahora, que muchas veces se da en la dificultad y en el desconcierto. Una mamá, vieron que su hijo murió a los 5 años, yo no lo conocía el nene, pero esto lo he contado varias veces, pero me parece que viene a cuenta en este momento. Me contaba esto, ¿no?, que su hijito tuvo una enfermedad que a los 3 años lo empezó a dejar paralítico de sus miembros, de los brazos y las piernas. A los 5 años, el nene estaba totalmente paralítico y ciego. Un día la mamá estaba llorando al lado y el nene le dice: mamá, no llores, todavía tengo corazón para quererte. Tenía 5 años, pero había alcanzado la madurez. Hay que aprender a establecer una alianza con la realidad, con lo que me toca vivir. Aceptar esa una alianza. Esto es lo que me toca.
Esta es mi realidad. Aquí el Señor me pide crecer como persona y dar amparo, cobijo y hospitalidad. Eso es ser voluntario, voluntaria de María. Dar hospitalidad en donde me toca vivir, no en el hospital, en donde me toca vivir. Por otro lado, hay que formar en la dimensión pascual de la existencia. Creer que la existencia tiene dimensión pascual. Después de hablar con el padre Pablo Lizárraga, recordé que la peor vía de contagio es el miedo, que produce estrés, que baja las defensas del organismo. No podemos quedarnos atrapados por el eslogan oficial, cuídate, cuidalos. Esto me parece que se queda corto para nosotros los cristianos. Sabemos que la vida siempre es un valor defendido por la Iglesia desde el momento de la concepción hasta la última etapa de la vida. Pero este valor, desde el misterio pascual, está subordinado a otro, que es el valor de la caridad. La vida cristiana se hace ofrenda de amor siguiendo a Jesús. Si bien hay que descalzarse ante el miedo del otro, pero es tan importante descubrir que primero es el amor, que tenemos que descubrir, seguirlo a Jesús y dar la vida por amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Siempre, en toda época y situación, en toda cultura, el Evangelio es revulsivo y admirable frente a la cultura imperante. Y por eso hoy tenemos que luchar con todas las fuerzas contra el aborto, contra toda forma que de verdad haga algo contra la vida. Pero también es cierto que nosotros tenemos que convertirnos en ofrenda de amor para otros. La donación de sí hasta el extremo de la propia vida para dar vida, siguiendo a Jesús. Cualquier norma humana está subordinada a la caridad. En el amor, dice la primera de Juan, la primera carta de Juan 4:18, lo anterior era la primera de Juan 3:16. Esta cita: en el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. La buena noticia del Evangelio que anunciamos, que lo atraviesa, es: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Desde el ángel Gabriel en la anunciación a María, que le dice: alégrate María, no temas, el Señor te ha favorecido, hasta la mañana de Pascua, cuando Jesús resucitado se aparece a las mujeres muertas de miedo, que encuentran la tumba vacía y no piensan en la resurrección. Se aparece Jesús resucitado y que les dice: alégrense, no teman, soy yo, he resucitado. La buena noticia para el cristiano es que la muerte biológica no es el final de la vida. La muerte en Jesús es Pascua, paso entre esta vida limitada, achacosa, a la vida en plenitud. Que la última palabra del Dios de Jesús sobre cada uno de nosotros no es la enfermedad, el dolor o la muerte, sino la vida, y la vida plena. Paso de esta vida a la plenitud de vida. Esa es la Pascua. Educar para la Pascua. Por eso, algunas preguntas que quiero darles. ¿Cuál es el origen de mi miedo, de mis miedos? Ir a la fuente, ir como el pescador que va al comienzo del riel. No racionalizar, no explicar, no echar culpas.
¿De dónde me viene el miedo? ¿A qué le tengo miedo? Traten de decantar esta pregunta, dejarla rumiar en el interior, no responderle inmediatamente, preguntarle a Jesús, dejar que el Espíritu Santo me vaya obrando ahí. Me sé enfrentar con mi ser finito, sé que soy finito, me conozco finito, conozco que en esta cuarentena me encontré con mis límites, pero no con mis límites físicos solamente, sino con mis límites psicológicos, con mis límites afectivos. Hay que aceptar el propio límite, empezando por los físicos. Hay que pedir ayuda, hay que aprender que somos criaturas y por lo tanto dependientes. Jesús pidió ayuda en su pasión. Nosotros aceptamos ser dependientes de alguien que nos trasciende. La pandemia convirtió la muerte en algo posible, tangible y real. A la religión se le pide nuevamente lo que solo la religión puede dar, una respuesta ante la muerte y lo que sucederá después de la muerte. Preguntarme, yo me pregunto, ¿cómo es hoy mi relación con la muerte? Y enseguida esta pregunta me lleva a la siguiente: ¿en qué Dios creo? Ante mi relación con la muerte, ¿en qué Dios creo? ¿En qué o en quién creo? Porque a veces puedo decir que creo, pero de verdad tengo mucho miedo. No creo en un Dios amante que me espera con los brazos abiertos para abrazarnos, para estrecharnos contra su corazón. ¿Qué necesidad tenemos de abrazo? ¿Qué necesidad tenemos de descansar en alguien que no me demande? Apuntar al centro de la cuestión. Miren, en el año 1990-91, en la Pascua de ese año, el episcopado alemán hizo un cuestionario de unas 10 ítems sobre las verdades de nuestra fe, sobre la doctrina cristiana, católica, y hizo este cuestionario a todos los que iban el domingo de Pascua a misa. El domingo de Pascua hizo un cuestionario de 10 ítems. Uno de esos ítems era: ¿usted cree que hay vida después de la muerte? El 50, anónima era el cuestionario, la encuesta, el 50% de las personas que fueron a misa ese domingo de Pascua dijeron que no creían que había una vida después de la muerte. Apuntar al centro. Las religiones siempre han servido para pensar la muerte, para mirarla de frente, para tornarla rito, de manera de transformar un hecho natural en un evento cultural y cultural que nos ayuda a vivir nuestros miedos y nuestros dolores. La muerte me vuelve a replantear la pregunta de siempre: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Y cómo estoy viviendo hoy mi vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hago con él? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay lugar en él para una audaz esperanza en la resurrección que condiciona, configura mis actitudes cotidianas? Y educar el propio corazón es desarrollar la dimensión contemplativa de la vida, que es inherente a toda vocación cristiana. Yo soy contemplativo, me tomo un tiempo de soledad y de silencio diario para rumiar, para gustar las cosas que son misterio, que me trascienden.
Ser rezar, pero ser contemplativo es mucho más que ser orante. Es aprender a contemplar la vida, porque la vida está preñada de Dios, es sagrada. De las cosas pequeñas, como hoy en noviembre, ver las floraciones de las flores, ver los jazmines, ven cómo de verdad con menos combustión hay mucho más pájaros en la ciudad. Pero también contemplar el misterio de la vida que sigue naciendo en cualquier cantidad de embarazadas hoy, en medio del dolor. ¿Qué significa acompañar a la muerte hoy? Eso es ser voluntario de María. Desatar, enseñar a liberar, a desatar el propio corazón como órgano de la contemplación. Tratar de pedirle al Señor la gracia de contemplar, de tomarme tiempo. Para cambiar la iglesia hay que educar el corazón. Escuchar, alentar y acompañar los deseos y sueños de la vida. Perdonen, termino acá. Me parece que esto es ser hoy voluntario de María o voluntaria de María. No importa tanto cómo llegar virtualmente a los enfermos. Primero tengo que ver cómo me replanteo mi dimensión más profunda, como persona. Cómo me paro de cara a Dios, a la vida, a mí mismo, al otro, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis hermanos. Me sigo atravesando también por la bronca, por el enojo. Siempre cuando uno está triste, se enoja. Se enoja con el más cercano, se enoja con uno mismo. Pidámosle al Señor avivar la esperanza, porque Dios es fiel. Y la esperanza es creer en el amado. Creer en quien amo es fiel y está a mi lado, que no me va a abandonar, que no me va a dejar solo. Creer que el Dios de Jesús es fiel. No nos va a librar del dolor, de la enfermedad o la muerte, pero va a estar a nuestro lado. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.